tal, amigo? Siempre es un gusto poder estar contigo. Te saludo y confío en el Señor que estás viviendo una vida de bendición, de prosperidad y de victoria, pues es la vida que Dios diseñó para ti. Hoy quiero invitarte a que te sumerjas junto conmigo en el estudio de esta nueva serie, una serie en donde estaremos hablando de la importancia de tener un deseo, pues todo inicia con un deseo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin deseos es imposible tener fe. El principal ingrediente de la fe es el deseo. Dios quiere que tengas sueños, Dios quiere que tengas anhelos, Dios quiere que tengas deseos. Esa es la materia prima de la fe. Este estudio lo analizaremos a la luz de la palabra de Dios, porque para nosotros la Biblia, la palabra de Dios, es esa lámpara que alumbra a nuestro camino. Entonces quiero hablarte de la importancia de tener un deseo, un sueño, una visión, de querer algo, un propósito, un anhelo, algo que perseguir, algo que querer, algo que desear. En la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos enseña: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha, sin deseos es imposible tener fe. El principal ingrediente de la fe es el deseo. El deseo es la semilla de la fe. Es lo que hace procrear, tener fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, Romanos 10:10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe consiste en dos ingredientes, 50% y 50%. El primer ingrediente o el principal ingrediente es el deseo. El deseo que nace en tu corazón, el deseo que nace en lo más profundo de tu mente, de tus ilusiones, de tus sueños. Y el otro 50% es confesar ese deseo. El deseo es interno. Cuando lo hablas, lo que haces es sacar lo interno y exponerlo a lo externo. La fe no está completa cuando solo deseas. La fe tampoco está completa cuando solo hablas. La fe, primero, lo tienes que desear en lo profundo de tu corazón. Ese es el primer 50%. Y después lo tienes que hablar. Ese es el segundo 50%. Juntas los dos porcentajes y te va a dar como resultado el 100%, que es la totalidad de la fe. Pero hoy quiero empezar con la importancia del deseo, porque recuerda, todo comienza con un deseo, todo comienza con un querer, todo comienza con un soñar, con un anhelar, con una visión, con un propósito. De hecho, todo lo que hoy en día existe es porque alguien lo deseó. Todo lo que hoy en día vemos es porque alguien lo deseó. Y quiero pedirte, por favor, que me acompañes al libro de Génesis. Libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y quiero leerte este pasaje
en una versión de la Biblia, lenguaje actual. Escucha lo que dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dijo entonces Dios: quiero que haya luz. Escucha, versículo 3. Dijo entonces Dios: quiero que haya luz. Y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad, le puso por nombre día, a la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Versículo 6. Dijo entonces Dios: quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Versículo 9. Dijo entonces Dios: quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco, y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo: quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas. Los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Versículo 14. Dijo entonces Dios: quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años, luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces, el sol para que domine en el día y la luna para que domine en la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Versículo 20. Dijo entonces Dios: quiero que los mares se llenen con seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos. Creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición: quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Dijo entonces Dios: quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Versículo 28. Y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios:
Hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. Hasta ahí. ¿Te das cuenta cómo cuando Dios hizo la creación decía, quiero? Tenía un deseo, quería algo, soñaba con algo, tenía un propósito, un anhelo. Y no solo lo quiso, lo habló. Ahí está el 50 y 50% de la fe que hace un momento te comentaba yo. El querer, el desear es el primer 50%. El otro 50% es declararlo, hablarlo, confesarlo. Entonces, todo lo que hoy vemos que existe es porque Dios lo creó, lo anheló, lo deseó. Pues el principal ingrediente de la fe es el deseo. A continuación, quiero que me acompañes en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es muy importante lo que el hombre desea. Para Dios es muy importante lo que el hombre quiere, el sueño que el hombre tiene. De hecho, la respuesta a nuestras oraciones es según el deseo de nuestro corazón. Por favor, acompáñame en tu Biblia al libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo, a partir del versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Leo para ustedes, dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, está hablando de Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y fíjate lo que hacía, mendigando. Este ciego no estaba en su casa, este ciego no estaba en su cama, este ciego, a pesar de que no podía ver, estaba junto al camino. Esto a mí me da a entender que este hombre tenía un deseo, un sueño, un anhelo, él quería algo. Y mientras tanto dice la Biblia que mendigaba, pedía una limosna a la gente. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51, aquí viene lo importante, dice: respondiendo Jesús le dijo, pon atención en lo que Jesús le dice. Le dijo: ¿qué quieres que te haga? Escucha la pregunta que Jesús le hace: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué acaso Jesús no veía la necesidad de este hombre? ¿Qué acaso Jesús no sabía que este hombre estaba ciego? Jesús sí sabía, pero Jesús quería saber cuál era el deseo, cuál era el querer, el anhelar de este hombre. Porque una cosa es tu necesidad y otra cosa es lo que deseas. Una cosa es lo que necesitas, amigo, y otra cosa es lo que deseas. Jesús le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Tienes algún sueño? ¿Deseas algo? El ciego le pudo haber dicho: Jesús, dame una limosnita, por favor. El ciego le pudo haber dicho: pues es que tanto te grité para que me des una moneda, un billete. Estoy seguro que si eso le hubiera dicho el ciego,
Jesús hubiera sacado un billete de su cartera y se lo hubiera dado, y este ciego se hubiera ido contento con ese billete, pero todavía se hubiera ido ciego. Pero este hombre, después de que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga?, dice la Biblia, el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Fíjate, este hombre lo que anhelaba, él tenía ese deseo. Él deseaba volver a ver. Él deseaba tener vista en sus ojos. Él no se conformó con la condición en la que estaba, y siempre muy adentro en su corazón tenía ese deseo. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Yo me imagino que todos los días se levantaba diciendo y deseando, yo quiero ver, yo quiero ver, hasta que se encuentra con Jesús y sucede este gran milagro. Versículo 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow, qué preciosa historia de cómo es importante para Jesús lo que tú quieres, lo que tú anhelas. No sé la necesidad que estás pasando, no sé la enfermedad que estás sufriendo, no sé cómo estás económicamente, pero oye, si Jesús se parara ahorita frente a ti y te dijera, ¿qué quieres que te haga? Amigo, ¿le contestarías? ¿Tienes algún deseo? ¿Tienes algún sueño? ¿Tienes alguna ilusión? Porque todo inicia con un deseo. Acompáñame ahora, por favor, al segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios así. Habla aquí de Eliseo y Elías. Eliseo fue un hombre que siguió al profeta Elías. Fue el estudiante que el profeta Elías preparó durante algunos años. Eliseo le fue fiel a Elías, ¿verdad? Y Elías, en este momento que vamos a leer, en estos versículos, es cuando Dios lo lleva al cielo, cuando Dios lo arrebata. Y Eliseo prácticamente se va a quedar solo. Vamos a leer el versículo 9, dice así. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, escucha lo que le dice, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Otra vez te voy a leer esta parte que Elías le dice a Eliseo. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Ahora vamos a ver qué le contesta Eliseo. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción. Lo que Eliseo le pide a Elías es, yo quiero lo que tú tienes, pero a lo doble. Yo quiero lo que tú tienes, pero multiplicado por 2. Escucha, este hombre siguió a Elías, pero no nada más por seguirlo. Eliseo tenía el deseo, tenía el sueño, tenía el anhelo, tenía la ilusión, la esperanza, tenía la visión de llegar a ser como el profeta Elías, pero a lo doble, multiplicado, todavía mayor. Wow, esto me impacta, porque Eliseo no le dice, bueno, pues Elías, antes de que te vayas, tómate una foto conmigo, déjame algo de recuerdo. No, él se va a lo grande y le pide, yo quiero ser como tú, pero a lo doble.
Por cierto, Elías le dice: ay, cosa difícil has pedido. Pero Eliseo se atrevió a pedir lo que él anhelaba en su corazón y le pidió lo doble, ¿verdad? Algunos dirían de Eliseo: qué ambicioso. Algunos dirían de Eliseo: que cuánta avaricia tiene este hombre. Pero si tú logras estudiar este libro de Segundos de Reyes, te darás cuenta que efectivamente sobre la vida de Eliseo cayó la doble porción del espíritu que estaba en Elías. Le fue concedido el deseo de su corazón, porque eso es lo que Dios contesta: el deseo, lo que tú quieres. Dios quiere que tengas sueños, Dios quiere que tengas anhelos, Dios quiere que tengas deseos. Esa es la materia prima de la fe, es la parte más importante de la fe. Por favor, ahora acompáñame al segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 8 en adelante. Tengo aquí a la mano una Biblia a lenguaje sencillo y quiero darle lectura en esta versión. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Otra vez, Dios se le aparece a Salomón y fíjate otra vez, fíjate qué importante. Dios le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Date cuenta, Dios da lo que tú quieres. Dios te da cuando tú tienes un deseo. Pero qué triste cuando hay gente que no tiene ni sueños, ni deseos, ni ilusiones. Versículo que sigue dice: Salomón le respondió: mi Dios, tú fuiste muy bueno con mi padre David, y a mí me has puesto a reinar en su lugar. Ser rey de un pueblo tan numeroso que no se puede contar es muy difícil. Por eso, ahora te ruego que cumplas lo que le prometiste a mi padre. Dame sabiduría e inteligencia para que pueda gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo, porque sin tu ayuda nadie es capaz de hacerlo. Versículo 11. Entonces Dios le respondió a Salomón: lo normal hubiera sido que me pidieras mucho dinero, poder y fama, o que te permitiera vivir por muchos años y destruyera a todos tus enemigos. Sin embargo, has pedido sabiduría e inteligencia para reinar sobre mi pueblo. Versículo 12. Por eso, le dice Dios, por eso te concedo tu deseo. Le dice Dios: por eso te concedo tu deseo, y además te haré el rey más rico, poderoso y famoso que haya existido. Nadie podrá igualarte jamás. Dios le contestó ¿qué? El deseo de su corazón. Dios le concedió lo que Salomón deseaba. Date cuenta, para Dios es muy importante el deseo que tienes en tu corazón. Ahora acompáñame y vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Le voy a dar lectura en una versión lenguaje actual y dice así: Dios bendice a los que desean la justicia. ¿Te das cuenta? Dios bendice a los que desean. Luego dice: pues Él les cumplirá su deseo.
lo que Dios cumple son los deseos del corazón. Por eso es muy importante para Dios que tú tengas deseos, que tengas anhelos, que tengas sueños. El Salmo 24 dice: te dé conforme al deseo de tu corazón. Y en la versión Dios habla hoy, dice que cumpla todos tus deseos. Y esa es mi oración para contigo, amigo, que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Déjame orar por ti, por favor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, me acerco a tu presencia. Tengo un deseo, Padre, deseo que bendigas a cada persona que ahorita me está escuchando. Deseo, Señor, que allí donde están, en sus casas, en sus trabajos, en sus quehaceres, Señor, que tú les bendigas. Ese es el deseo de mi corazón, que despiertes en cada uno de los que me están escuchando sueños, visiones, anhelos, deseos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Oro por aquella persona, Señor, que está enferma, Padre. Quiero verle sano, deseo verle restaurado, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que así sea en la vida de cada uno de los que me están escuchando. Oro por aquel que está pasando un problema económico, una crisis económica. Deseo verle prosperar, deseo verle salir adelante. Dios, te ruego en el nombre de Jesús, concédeme ese deseo. Quiero ver, Señor, a mis amigos prosperados, bendecidos y en victoria, Señor. Aquel amigo, aquella persona que se encuentra atravesando un problema, atravesando una situación difícil, Señor, y que no haya salida. Deseo verle salir, deseo verle, Padre, caminar, deseo verle encontrar la solución, y por eso te ruego, muéstrale solución, muéstrale alternativas, Padre. Dale creatividad para no enfocarse en su problema, sino para poder salir de ese problema, Señor. Y por último, quiero pedirte por aquellos amigos que perdieron su capacidad de soñar, que perdieron su capacidad de desear, que perdieron su capacidad de ilusionarse. Dios, una vez más, vuélveles esa capacidad, que vuelvan los sueños, que vuelvan los anhelos, que vuelvan los deseos, Señor. Pues hoy aprendimos que tú contestas conforme a los deseos de nuestro corazón. Te quiero dar muchas gracias, Padre, porque sé que contestarás nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, amigo, te doy muchas gracias por estar en contacto con nosotros, y te pido que estés al pendiente de las próximas enseñanzas, pues vamos a continuar con esta serie. Quiero darte gracias también por tu apoyo. Recuerda que tu donativo nos ayuda para seguir haciendo estas grabaciones y llevándolas, compartiéndolas con mucha gente que tanto lo necesita. Te pido que si tienes algún testimonio, cuéntanos, dinos cómo estas enseñanzas te están ayudando, cómo te están bendiciendo, qué es lo que han provocado en tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros y nosotros estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia abundantemente.